Muy buenas tardes, hoy tenemos el placer de estar aquí con Fernando Vázquez y Daniel Santana en las oficinas de Deloitte. Son socio y asociado de la compañía desde hace años y bueno, con motivo del 30 aniversario del Máster de Asesoría Fiscal de la Escuela de Negocios CIP, pues estamos realizando estas jornadas de orientación sobre todo en las áreas jurídico-empresariales, en las cuales queremos dar un poquito a conocer cuál es la figura del asesor fiscal y pues cómo es esa vida en las principales marcas de Vigo y de España. Entonces, un placer y muchas gracias por estar aquí, por dejarme asistir aquí. Gracias. Y bueno, primero tenemos que introducir Deloitte, ¿no? Una de las Big Four, que bueno, brujeando un poco por internet, pues da sombras, ¿no?, de los números. Estamos hablando de una compañía con más de, prácticamente con más de 280.000 empleados en todo el mundo, más de 150 países y con una facturación rondando los 40.000 millones de dólares. No sé cómo podríais definir vosotros a Deloitte desde vuestra experiencia más cercana. Bueno, nosotros nos gusta definirnos no como una Big Four, y ese fue un camino que iniciamos bueno, cuando se empezó, digamos, a barajar la posibilidad de que la ley de auditoría, como finalmente fue, prohibiese la prestación de servicios de auditoría junto a servicios de otro tipo, principalmente servicios de consultoría, ¿no? Y nosotros, como teníamos la principal cuota de mercado de auditoría en España, también en el mundo, pero especialmente en España, pues éramos conscientes de que íbamos a perder una cuota significativa de auditorías y de honorarios, ¿no? Entonces, en ese momento tomamos la decisión estratégica de bueno, pues impulsar mucho el negocio de consultoría, y a día de hoy, pues bueno, ese es un negocio que nosotros, para que te hagas una idea, pues auditoría no llega ni al 15% de la facturación de Deloitte, ¿no? Cosa que sí ocurre en las otras Big Three, ¿no? Entonces, por eso creemos que tenemos bueno, pues una nota diferencial ahí, aunque eso simplemente son números que tampoco reflejan todo lo que hay detrás, ¿no? Pero sí que... Claro, porque digamos que vuestra actividad se puede enmarcar en 6 áreas, ¿no? De las cuales, aquí en Vigo, ¿en cuáles nos centramos? Bueno, lo que más hacemos en Vigo, tenemos por un lado el área de auditoría, por otro lado tenemos el área de Deloitte Legal, por otro lado tenemos el área de Financial Advisory, y por otro lado, y muy recientemente, tenemos algunas de las prácticas de consultoría. Consultoría en sí misma es un mundo, hacemos muchas cosas, desde consultoría estratégica, consultoría de operaciones, ciberseguridad, etc. Entonces, hay un proyecto en Galicia de tener hasta entre 200 y 300 profesionales muy orientados a los trabajos de ciberseguridad y de sistemas en general. De ayudar, digamos, a las compañías en la implantación de sistemas operativos, etcétera, ¿no? Entonces ahora pues debemos tener como unos 30 profesionales, con la idea de que, bueno, pues en los próximos años incrementemos muy significativamente el número de profesionales en ese ámbito. Entonces, esos son los 4 ámbitos con los que tenemos profesionales físicamente aquí viviendo en las oficinas de Vigo y de La Coruña. Lo que pasa es que trabajamos de una forma muy global, es decir, más en estos tiempos, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Entonces, es bastante habitual aquí tener gente de otras divisiones, no de las 4 que he mencionado, y que en un determinado momento vienen y hacen un trabajo aquí, trabajo en el que siempre involucramos a gente local por el conocimiento del cliente, un poco de la forma de operar, etcétera, ¿no? O sea que... Sí, me comentaba alguna compañera vuestra y que fue en la carrera mía que, bueno, gran parte de su trabajo se desarrollaba en inglés, porque decía que estaba con clientes de un montón de partes del mundo, ¿no?, que no eran solo clientes locales. Ahí un elemento diferenciador vuestro es, digamos, la magnitud de los clientes que podemos encontrar aquí en Deloitte, ¿no? Sí, ese es el objetivo nuestro, es estar, digamos, con los clientes, bueno, que nos piden unos retos más complejos, que suelen ser generalmente los clientes más grandes. Todo esto enmarcado en el lugar geográfico en el que desarrollas tu actividad. Es decir, aquí en Galicia tu objetivo no puede ser el IBEX 35, porque solo hay una empresa en el IBEX 35 en toda Galicia. Entonces,
adaptado, digamos, a las singularidades del territorio en el que desarrollas la actividad, nuestro objetivo sí es estar con las más grandes del territorio. Muy bien, y bueno, cogiendo algunas referencias que encuentras por ahí en revistas, por ejemplo, Forbes decía que era la mejor empresa para trabajar del sector, ¿no? Decía también Merco que es, bueno, os denomina como la Big Four que mejor atrae y retiene el talento. Ahí, Daniel, recuerdo cuando venías a CIP a explicarnos, a exponernos Deloitte, pues cómo hacíais hincapié en esa labor de recursos humanos de Deloitte, ¿no? Sí, a ver, hoy en día, vamos, para cualquier empresa, pero sobre todo para Deloitte, es muy importante el capital humano, ¿no? Es decir, las personas que tenemos, al final nuestros profesionales, es una de las bases, ¿no? de nuestro negocio y de nuestro desarrollo. Y sí que estamos, pues eso, poniendo mucho empeño y focalizando mucho en atraer al mejor talento, porque al final nuestra actividad, pues cada día el mundo es un poco más complejo, necesitamos, pues oye, los servicios que nos requieren nuestros clientes y demás cada vez son más complejos, y por pues cuidar, ¿no? Es decir, retener ese talento y pues oye, procurar un poco que nuestros profesionales o todos los que vivimos aquí en esta compañía pues se desarrollen tanto su carrera profesional y personalmente de la mejor manera posible. Y en eso sí que, pues oye, invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo para que estemos bien aquí, y yo creo que eso refleja un poco pues esa inversión toda que hacemos, ¿no? Por nuestra parte. Sí, sobre todo, bueno, ya concretando un poco, ¿no? Me llamaba mucho la atención esas jornadas que realizáis al principio de, bueno, digamos, los juniors que entran, ¿no? El onboarding, digamos. El onboarding, ese. Si puedes explicar un poco más, porque a mí me pareció o sea, me llamó mucho la atención. Yo dije, yo quiero estar ahí. Sí, a día de hoy, bueno, a ver, a día de hoy con la pandemia y demás ha sufrido todo un poco algún que otro cambio, ¿no? Pero tradicionalmente en una situación normal, los procesos de onboarding, es decir, el aterrizaje de los nuevos profesionales en la compañía, dependiendo del área, pero en Deloitte Legal, por ejemplo, pues tenemos como una semana y media, 2 semanas más o menos, en la que todos los profesionales de toda España se reúnen, pues normalmente Madrid, Segovia, bueno, más o menos en un sitio, y se hacen pues una serie de actividades para que se vayan conociendo, vayan incorporándose un poco a la firma, vayan viviendo los valores de la firma, empapándose un poco de qué es esto de trabajar en Deloitte, ¿no? Es decir, son pues una formación más en habilidades, es decir, no es una formación técnica propiamente dicha, en la que estés estudiando pues el impuesto sobre sociedades o lo que sea, sino una especie de, oye, convivencia con todos los nuevos profesionales que se van a incorporar, que van a ser tus compañeros, aunque físicamente no estén contigo en la oficina de Vigo, pero estarán en la oficina de Madrid, en la oficina de Sevilla, donde sea, para también generar un poco ese networking y, pues eso, ir incorporándose un poco a esos valores y a esa filosofía de trabajar en Deloitte. Qué bueno, qué bueno. Y así, alguna a nivel laboral, así, sin concretar demasiado, pero seguro que es de mucho interés el explicar alguna experiencia que hayáis tenido de, pues hay un caso que tratamos y alguna experiencia concreta de vuestra actividad profesional que reseñéis después de vuestros años de experiencia. Yo te diría, para mí, una cosa que a mí me parece, digamos, muy diferencial, ¿no? Es la multidisciplinaridad, el que en una misma operación, ahora estamos, por ejemplo, yo con otra serie de profesionales ayudando a una compañía que va a reestructurar su accionariado. Hay algunos socios que se van de la compañía y una compañía industrial toma una participación mayoritaria de ese cliente, ¿no? Entonces estamos, por un lado, la gente que tenemos, digamos, más, que nos hemos ganado más la confianza del cliente porque llevamos muchos años trabajando con el cliente. Luego están los equipos de mercantil ayudando en la definición, digamos, de los contratos, digamos, de salida del socio que sale, de entrada del nuevo socio, el pacto de socios, etcétera. Están los equipos de Financial Advisory, que son los que asesoran desde un punto de vista del número de la operación. Pero, oye, a día de hoy las compañías se valoran en términos de multiplicadores de EBITDA, etcétera. Generalmente los abogados esa parte no la tocamos. Entonces, es muy rico poder estar en la misma operación viéndola desde distintos puntos de vista, ¿no? Y estando en una mesa muy grande trabajando con gente pues que son distintos a ti, pero eso es
para mí es muy enriquecedor. Entonces, ese es un punto que a mí me gusta mucho señalar, ¿no? La multidisciplinaridad. Y otro, la vocación internacional que tú mencionabas antes, ¿no? O sea, tenemos generalmente nuestros clientes pues tienen filiales en el extranjero o son filiales de grupos multinacionales. Entonces, bueno, ese ver, digamos, las cosas también desde la perspectiva del otro país, que lógicamente tú lo ves de forma muy tangencial, porque tú te dedicas a asesorar digamos, en la norma española, pero sí que es cierto que ves las implicaciones en el otro lado, porque te las cuenta el del otro país o el de los otros países, y para mí eso es muy, muy enriquecedor, ¿no? No sé, Dani, ¿tú qué opinas? Para mí algo bonito también de la profesión, es decir, al final somos asesores, ¿no? El trabajo de abogado, muchas veces piensas en el trabajo de abogado como, pues eso, rodado de libros, papeles, tal, no sé qué, pero no dejamos de ser asesores, ¿no? Es decir, al final nuestros clientes pues depositan mucha confianza en nosotros, y sobre todo en la parte de operaciones o en la parte de recursos con Hacienda, cuando le ayudas en una operación, a lo mejor que quieren vender su compañía o comprarla, es decir, estás trabajando, suelen ser trabajos intensos, de negociación, etcétera, y cuando llegas a esa meta de satisfacción de, oye, pues hemos vendido así, hemos comprado, que el cliente queda contento, es decir, esa satisfacción también profesional, ¿no? Y personal que sientes por la buena relación también que tienes con el cliente, para mí eso es algo muy reconfortante de la profesión, es decir, del asesoramiento, ¿no? Es decir, nuestro trabajo es un trabajo en el que la confianza que depositan en nosotros es muy importante, y eso trasciende un poco de la parte profesional, ¿no? Es decir, enlaza también con la personal. Y cuando pues eso, acabas proyectos así, que sabes, esa satisfacción del cliente, el trabajo bien hecho y demás, para mí eso es muy bonito también. Y en general yo quería comentarte también, que se me olvidó antes, el trabajo en equipo. O sea, nosotros buscamos profesionales a los que les guste estar con gente y trabajar en equipo, es fundamental. Aquí no hay un único trabajo, no hay ni un solo trabajo en los 200 y muchos mil, que yo creo que ya rebasamos la barrera de los 300.000, creo que a día de hoy. No hay ningún trabajo que haga un individuo solo sin formar parte de un equipo, ¿no? Y eso es, bueno, para mí es maravilloso, y además entrar en un sitio en el que generalmente sales de la facultad pues, con unas nociones técnicas, bueno, digamos, pocas, ¿no? Y poco aplicables al mundo, digamos, real, al mundo de la práctica, y siempre desde el minuto uno tienes compañeros que están dispuestos a ayudarte. Pero eso sí forma parte de nuestros valores, que antes mencionaba Dani lo de los valores. Entonces, siempre tienes gente dispuesta a echarte una mano para que te sea, digamos, pues mucho más fácil el asentarte, ¿no? En los primeros días, las primeras semanas, y luego... Pero a lo largo de toda la carrera profesional siempre encuentras a alguien que tiene más experiencia que tú y que de alguna manera te guía, ¿no? Y hablas de que, bueno, que salimos como con carencias de la universidad, ¿no? Y digamos, ¿qué echáis en falta de esa salida de la universidad? ¿Algunos contenidos soft skills o más contenidos duros? A ver, yo creo que los hard skills se aprenden en el trabajo. Es decir, desde mi punto de vista, la carrera debería ser, por lo menos orientada al mundo del derecho, de las finanzas, etcétera, debería darte unas nociones básicas, pero poco más, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista yo creo que los alumnos vienen muy bien preparados. Desde el punto de vista de los soft skills, no se trabajan en la universidad, ¿no? Es decir, yo no me atrevo a decir si la universidad debería fomentar. Aquí, desde luego, es algo que se aprende, digamos, se aprende con la práctica. Hay mucha formación también orientada a los soft skills, muchísima, a lo largo digamos, de las distintas etapas de la carrera profesional. En Deloitte pues siempre hay cursos muy orientados a trabajar en equipo, a gestionar personas, que eso es muchísimo más difícil que conocerse la ley de sociedades de capital. Sí, gestionar personas para mí es lo más difícil que hay en los trabajos, ¿no? Y no hay ningún manual ni ningún máster que te pueda... Supongo que alguno habrá, pero bueno, en definitiva, es una parte muy retadora, muy importante, básico en el trabajo en equipo. Y ya la dificultad que tiene cuando uno ya va cumpliendo años, como es mi caso. Dani está un poco en el medio, pero yo tengo, digamos, que trabajar con gente que puede tener la edad de mis hijos, y entonces hay un cambio generacional importante, lo cual también es muy enriquecedor, desde luego. No sé si para ellos, no sé qué opinarán ellos, para mí es muy enriquecedor poder estar, yo no sé si la media de edad en Deloitte, creo que es 28 años o así. Es que yo veo a la gente que pasa por aquí y digo, sí.
Sí, podría ser yo. Gente muy joven. Sí, sí, sí. Eso es otro punto a favor de este tipo de compañías, ¿no? La juventud. Y hablabas antes de la carrera profesional en Deloitte, ¿no? Digamos que entrar en Deloitte no es solo entrar a trabajar, ¿no? Hay, digamos, una carrera preestablecida, o cómo podríamos Sí, hablar de eso. yo diría, o sea, cada departamento puede tener ciertas, digamos, similitudes y también, digamos, diferencias, pero con carácter general yo creo que la carrera tiene como 3 etapas, ¿no? La etapa en la que fundamentalmente estás aprendiendo la técnica, ¿no? La técnica a lo que te dedicas, o de derecho fiscal, pues derecho fiscal, laboral, financial advisory, lo que sea, la técnica. Esos 6 primeros años, digamos 5, esto lo estamos revisitando también, pero la idea es, entre 4 y 6 años, estás aprendiendo la parte técnica y a medida, digamos, que vas creciendo, no haces lo mismo el año 1 que el año 6, pues también empiezas a gestionar personas y a gestionar clientes. Una vez que pasas esa primera etapa, pasas a la segunda, que podríamos denominar de asociado en el área legal, o gerente o senior manager en otras áreas, ¿no? En la que eres un gerente de proyecto, un gerente de cuenta. Tú tienes asignados determinados clientes y son clientes, digamos, recurrentes o determinados proyectos. Entonces tú ya eres el manager de esos proyectos, o sea, tienes por encima un socio, luego hablamos de la tercera categoría, que es el que supervisa todo, pero tienes un papel gerencial muy relevante, ¿no? En el que pues tienes que planificar desde, oye, con qué equipo vas a contar para este trabajo, cuánto tiempo de dedicación vas a necesitar este equipo, lógicamente que la calidad del trabajo se cumplan los estándares de Deloitte, que ya sabes que son muy altos, etcétera. Entonces, digamos, es una etapa muy bonita en la que pasas de, digamos, a ser, bueno, pues a tener una responsabilidad muy relevante en los trabajos. Y luego, esta carrera que tenemos aquí definida, pues al final todos los que entramos aquí podemos aspirar, o pueden aspirar, yo ya lo hice hace unos años, a ser dueño de la compañía, en una porción pequeñita, eso sí, somos más de 300 socios aquí en España. Pero eso también es un, bueno, oye, te reconforta que al final todo el trabajo, además de ser muy bonito trabajar con gente joven, aprender mucho, etcétera, etcétera, bueno, pues oye, te llevas una parte de los beneficios de todo esto, ¿no? Bueno, es un sistema que está montado desde hace muchos años que funciona, que lo vamos evolucionando también, pero esas son, digamos, las 3 etapas. Muy bien. Y bueno, hablando, digamos, del proceso de selección aquí en Deloitte, bueno, cabe señalar que tienen ahí los archivadores del CEF, con lo cual alguien ha hecho el máster de asesoría fiscal aquí, ¿no? Sí. Veo que está con un montón de formación del CEF. Sí. Digamos, ¿qué es lo que le pedís a una persona que quiera trabajar aquí en Deloitte? Pues mira, a ver, la parte de la formación, como decía antes Fernando, hoy en día más o menos de todas las universidades que tenemos por aquí, el nivel formativo es bueno, es alto, pero cuanto mejor formada pueda venir el candidato o la candidata, cuanta más base de conocimiento técnica pueda traer de partida, mejor será para él. Y después que se incorpore con muchas ganas de trabajar, es decir, de aprender, de seguir empapándose, de seguir absorbiendo, pues eso, conocimientos, experiencias, etcétera, pero eso, las ganas es fundamental. Y después un poco también la versatilidad. Me refiero aquí a nuestro trabajo, pues a lo mejor a diferencia de otro tipo de trabajos, en lo que puedes planificar o saber de una manera más o menos cierta qué vas a hacer mañana o la semana que viene. Aquí tenemos muchos players. A la hora de asesorar tenemos Hacienda por un lado, bueno, claro, a los tribunales por otro y a los clientes, ¿no? Entonces al final tú puedes tener más o menos predefinida tu semana, pero puede llegarte un tema de Hacienda, una resolución de un tribunal, muchas historias que pueden, digamos, desvirtuar un poco tu planificación. Entonces en eso tienes que ser versátil, tienes que ser flexible en el sentido de decir, oye, tengo que adaptarme, ¿vale? Es decir, la capacidad de adaptación yo creo que es muy importante. Eso obviamente vas desarrollándolo también. Al principio, pues
cuesta un poco, es decir, cuando tienes 8 temas de distintos clientes y a no sé cuánta gente a la que le debes cosas, ¿no? Es decir, que te han encargado cosas y a la que le debes cosas, eso lo vas desarrollando también, ¿no? Pero ya traerle un poco de base, es decir, esa capacidad un poco de adaptarse, es importante también. Y eso, sobre todo, ganas de trabajar y de incorporarse en un sitio en el que siempre la firma, digamos, o el despacho va a estar empujándote un poquito fuera de tu zona de confort, ¿vale? Es decir, cada año vas, nuestro sistema de, pues lo que explicaba antes Fernando, ¿no? De las distintas etapas, en cada año se te va a pedir algo nuevo, algo adicional, es decir, aparte de la parte técnica, pues pasarás a gestionar equipos, a gestionar clientes, etcétera. Entonces, digamos que siempre vas a estar como un poco empujado fuera de tu zona de confort, ¿vale? Por tanto, esas ganas de seguir desarrollándose y aprender constantemente, pues es importante que las tengas, ¿no? Es decir, después se desarrollarán y aquí en la casa vas a tener una infinidad de herramientas para poder seguir desarrollándose todo, pero ya eso que lo traigas de base, aparte de, pues bueno, lo que ya es obvio, ¿no? El inglés, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo eso, es decir, gente que tenga muchas ganas pues de incorporarse en este mundo, ¿vale? Y por ejemplo, yo, alumno de Derecho ya que me quiero incorporar a Deloitte, pues ahora que termino la carrera en julio, quiero empezar a trabajar en Deloitte. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Enviar un currículum? Apuntarte en nuestra página web, ¿vale? Es decir, al lanzar la solicitud a través de la página web, y a partir de ahí empieza un proceso de selección que dentro de Deloitte Legal, es decir, cada área, digamos, tiene un poco su proceso de selección, el nuestro. Inicialmente hay unas pruebas como pues, psicotécnicas, digamos, es decir, unas pruebas de, pues, básicas a pasar. Después hay una entrevista con recursos humanos, es decir, la gente de recursos humanos, digamos, una primera criba, por así decirlo, ¿no? Una primera selección, digamos, dentro de los candidatos. Si pasan esa parte de recursos humanos, hay una dinámica de grupo, es decir, un role-playing en el que, oye, pues más o menos para ver cómo te desenvuelves en el trabajo en equipo, cómo te desenvuelves pues, con distintas opiniones, etcétera. Pasado eso, hay una segunda fase que bueno, le llamamos TAC, que es ya un caso práctico con un profesional del área, es decir, pues conmigo o con alguno de mis compañeros, digamos, una parte un poco más técnica, para ver también cómo te desarrollas un poco pues enfrentándote a un caso real, ¿vale? Es decir, un supuesto de, oye, pues mira, tengo esta problemática con mi compañía, te las pongo y tú me dices cómo lo ves, cómo me podrías ayudar, cuáles crees que son los puntos más relevantes. Es una prueba más técnica, ¿vale? Y a partir de ahí ya la última entrevista con el gerente socio y a partir de ahí ya ese sería un poco el proceso de selección que hacemos. Aún parece largo, ¿no? Sí, no es un proceso, lleva, ¿no? Sí, es decir, entre unas, a ver, depende un poco de en qué época del año estemos, etcétera, puede ir más o menos rápido, pero sí, es decir, son 2 o 3 fases en las que entre unas cosas y otras sí, un mes y medio. Generalmente nuestro calendario va como el calendario escolar. Nosotros hacemos las incorporaciones en septiembre, puede haber excepciones, pero generalmente los recién licenciados suele ser en septiembre. Entonces, cuando iniciamos el proceso, pues yo creo que en estas fechas, ¿no? De hecho, en estos momentos estamos seleccionando gente para entrar en septiembre. Con lo cual es un buen momento para enviar el currículum. Estupendo, estupendo. Y nada, sí, en rasgos generales, ¿algún consejo a alguien que está terminando sus últimos años de carrera, de derecho, de tal? ¿Qué debo hacer después, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso después de la carrera? ¿Qué le aconsejaréis desde vuestra experiencia profesional? Ya más allá de Deloitte, de cualquier... Vosotros como personas, ¿qué es lo que os gustaría que hubiesen dicho? En mi época no había internet, con lo cual pues es que no sabías nada de las compañías, ¿no? Pero vamos, eso me estoy remontando al Pleistoceno. Pero para hablar ahora, yo, digamos, la inquietud, ¿no? El preguntar. Es decir, o sea, yo creo que a día de hoy tienes muchísima información en internet y luego a través de tus contactos, oye, de tus padres, de los amigos de tus padres, familiares, etcétera. Yo creo que si yo fuera un licenciado, un futuro licenciado, recién licenciado en Derecho la primera pregunta yo creo que me haría es, oye, a mí me gustaría estar del lado asesor o del lado ejecutor, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Yo creo que el lado asesor es fantástico
sobre todo los primeros años, porque aprendes muchísimo más. Y luego llega un momento en el que a lo mejor puedes decir, oye, he aprendido, he cumplido mi etapa en Deloitte o donde sea, en una consultora, y me paso al otro lado, ¿no? a digamos, otro tipo de actividad dentro de lo que es el cliente. Es bastante natural en este tipo de compañías, no tanto en la parte pura jurídica, ¿no? que es más difícil, sobre todo en ciudades de tamaño medio, en el que hay pocas compañías con asesorías jurídicas potentes en Galicia, ¿no? Bueno, pues porque tenemos, digamos, el tamaño de compañías que tenemos, ¿no? Cada vez más, también es cierto que cada vez hay más, ¿no? Entonces yo la primera pregunta que me haría es esa, es decir, oye, a mí, ¿dónde me gustaría estar? También me plantearía, oye, ¿cómo soy yo, no? Es decir, yo prefiero estar... Porque aquí sí que es cierto que te tiene que gustar el asumir retos, lo que decía Dani antes, y te tiene que gustar trabajar en equipo, ¿no? Y eso, pues, hay gente que a lo mejor eso no le gusta tanto o no tiene... Yo creo que todo en esta vida se trabaja, ¿no? Los soft skills se trabajan sin duda. Hay gente que ya viene con ellas, ha tenido la suerte de venir con ellas de la cuna, pues fenomenal, ¿no? Pero o sea, todos podemos mejorar mucho a la hora de, no sé, de romper el hielo en una reunión, hablar en público, oye, pues al final tener un equipo de gente a la que tienes que dirigir, le tienes que de alguna manera incentivar para que trabajen mucho pero que tampoco se te quemen, tal, esas dificultades que hablábamos antes, ¿no? De lo que es gestionar personas. Entonces, bueno, resumiendo, me intentaría hablar con gente que está ya trabajando, ¿no? Pues, o gente de tu generación que te lleva un par de años o 3 y que ya está trabajando, pero también gente que tenga más años de experiencia, ¿no? Tiraría mucho de los padres, de los tíos, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hermano está estudiando económicas en Santiago. Está acabando la carrera. Y yo, por ejemplo, me harto de decirle y veo, es decir, yo acabé la carrera tampoco hace muchos años, pero soy joven. Y yo sí que noto que ahora hay un abanico de posibilidades mucho mayor que el que tenía yo en su momento, ¿vale? Infinidad de charlas, ya no de temas técnicos o de temas, sino la universidad como que está empezando de alguna manera a ver pues las debilidades que tiene, ¿no? Es decir, en la parte de la inserción laboral de los estudiantes en el mercado laboral. Y yo, por ejemplo, en Santiago sí que veo que hay muchísimas charlas de gente o de profesionales invitados por la universidad para contar su experiencia, o de temas que nada tienen que ver a lo mejor pues con la economía en este caso, con cualquier otra rama del conocimiento, ¿no? Entonces, yo lo que le digo y lo que le insisto mucho es que se empape de todo lo que puede, es decir, que investigue, que pregunte, lo que decía un poco Fernando, ¿no? Es decir, porque al final, pues a lo mejor tú crees que te va a encantar la contabilidad y una vez que empiezas a trabajar con la contabilidad dices tú, y descubres que el marketing es tu pasión. O la biología, me refiero, no lo sé, pero yo creo que hoy en día hay un abanico muy amplio de oportunidades y de opciones para poder investigar, para poder preguntar, para poder seguir aprendiendo y descubrir realmente aquello que te puede realmente interesar, ¿no? Porque, joder, que quieras que no, también es muy frustrante, el trabajo va a ocupar una parte muy relevante de nuestras vidas durante muchos años. Por tanto, yo creo que cuanto más invirtamos en hacer una buena elección para el futuro, mejor será. Entonces, yo creo que ese es, el consejo que le doy a mi hermano, que vaya todo lo que pueda, que vaya a todas las charlas que pueda, que se entere de todo lo que pueda. Y después la formación también, es decir, que siga formándose sin lugar a dudas. Es decir, eso hoy en día es un must, me refiero, es indispensable, pero que siga invirtiendo mucho también en su formación. Muy bien. Y nada, sí, típicas dudas que nos salen a todos, ¿no? Cuando hablamos de las cosas. Por lo general se dice que aquí uno está muy bien pagado. ¿Vosotros os sentís bien pagados? Yo sí. Sí, hombre. Yo creo que aquí, digamos, si hiciéramos una curva, ¿no? Oye, ¿cuánto estás dando tú a la compañía y cuánto estás recibiendo? Es posible que los primeros años nosotros estemos, digamos, por debajo, cuando hablamos antes de la tesitura, decir, oye, ¿yo qué voy? ¿A cliente o a despacho? ¿No?
es posible que el cliente en los primeros 2, 3 años pague mejor un salario de entrada que una firma de esta. Nosotros pagamos mucho en formación, ¿no? Pero sin duda, después de, digamos, esa barrera de 2, 3 primeros años, luego aquí lo que tenemos es que como cada año tienes unos nuevos retos, cada año tienes un incremento salarial bastante importante. Es decir, hasta donde yo sé, en cliente, ¿no? en las empresas, pues normal tú estás en una posición y o te cambian de posición, cosa que no es lo normal, o si no, bueno, pues esa es tu retribución y al año siguiente, pues IPC, ¿no? Aquí tienes unos incrementos salariales muy importantes, o sea, de 2 dígitos los primeros años, vamos, de 2 dígitos bastantes años. Estaba pensando en 2 dígitos, pero que el primer dígito fuera un 2, es decir, tienes incrementos del 20%, puedes tener incrementos del 20% del primero al segundo año, del segundo al tercero, luego, lógicamente, lo vas reduciendo, pero sí, y luego cuando pasas esa segunda etapa gerencial, bueno, ya tienes gente muy joven, porque gente sale de la carrera con 22 más o menos, y puedes llegar a gerente, pues eso, con 5 años, 22, 5, 27, entre 27, 28, 29 años, depende, ¿no? Porque hay gente que ha hecho máster, hay gente que digamos, cambia a gerente en 6 años, no en 5. Con 20 y muchos años ya tienes una retribución muy buena, muy buena. Y digamos, la parte, como siempre digamos, nuestra filosofía es que la gente nos acomode, como decía Dani, entonces, por tanto, damos nuevos retos y esos nuevos retos llevan aparejadas nuevas obligaciones, pero también nuevas recompensas en términos, digamos, de reconocimiento dentro de la organización y también retributivo, ¿no? Claro, o sea, una de las diferencias clave es esa escala, ¿no? Aquí ya hay marcado una escala a donde se puede llegar. En cambio, digamos, una empresa, como hablas, el cliente, el salto son más... Suele ser más difícil, Sí. Suele ser más difícil. O sea, no hay que generalizar. O sea, hay empresas que seguro que también tienen planes de carrera muy atractivos, pero no es tan, digamos, no está tan definido, tan procedimentado como aquí, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que decía en un momento antes, ¿no? O sea, tú entras a trabajar en Galicia en una empresa familiar y lo normal es que no acabes siendo socio de la compañía, ¿no? Salvo que seas el hijo del dueño. Aquí sí, eso, de hecho, es un poco lo que se busca, ¿no? Tú cuando buscas a alguien que entres, porque crees que esa persona dentro de X años puede ser un socio. Y nuestra labor, eso a mí me lo explicaron cuando hice mi primer curso de gerente, ¿no? Lo que me decían, aquí hay una cosa que se llama el stewardship, que es que tú tienes como obligación, tú recibes en un determinado momento la compañía, ¿no? Tú no eres un buen profesional y en un determinado momento pasas a ser socio de la compañía, pero tú tienes la obligación de ceder el testigo, y eso está recogido estatutariamente, y tienes la obligación, digamos, moral de dejar algo mejor de lo que has recibido, ¿no? Y desde luego a mí lo que más ilusión me ha hecho en mi vida profesional no fue tanto cuando me hicieron socio a mí, sino cuando yo fui capaz de hacer socios dentro de mi equipo, que llevo ya 3, espero que dentro de mi equipo de aquí, de la oficina de Vigo, ¿no? Uno ya no está trabajando con nosotros y otros 2, y me hizo muchísima ilusión ese tema, y espero que me siga haciendo ilusión y que pueda seguir haciendo más. La verdad es que es muy bonito eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues yo no tengo más preguntas, no sé si hay algo que queréis comentar así, a mayores que digáis esto es importante que comentemos y quizás haya pasado por alto, o... No, yo creo que, bueno, lo único un poco, volviendo a lo que decía un poco Fernando al principio, que, es decir, aquí, aparte de trabajar, es decir, de cuando tú te incorporas en este caso a Deloitte Legal, ¿no? Pero que Deloitte es un sitio donde siempre va a haber alguien que, algún problema que tengas o algún reto que tengas, es decir, aquí va a haber alguien que va a saber hacerlo. Me refiero, ¿sabes? Eso desde la parte de cuando vendemos servicios al cliente está muy bien, pero internamente cuando tú te encuentras con un caso de, oye, tengo que analizar este tema, no tengo ni idea. Te llevará más o menos a encontrar a esa persona, pero alguien en casa va a poder echarte una mano, y la disposición también que tenemos todos los profesionales que trabajamos aquí a ayudar al de al lado, ¿sabes? Es decir, eso también, joder, trabajas en un sitio muy cómodo, ¿sabes? Es decir, en el sentido de que pues siempre hay alguien para echarte una mano, o para enseñarte algo, para explicarte algo, para acompañarte en el reto que tengas encomendado. Y para mí eso también es de valorar.
a la hora de, pues oye, estar, sabes, trabajando y que siempre tengas a alguien que te apoye, es importante. Pues muy bien, si no tenemos nada más que añadir, simplemente agradeceros la oportunidad de estar aquí y nada, espero seguir viéndoos por ZIP y seguir... Siempre que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.